La semana pasada comenzamos a hablar acerca de algo muy importante y que es aprender a enfocarnos en aquello que funciona para que nuestra vida pueda llegar realmente al plan que Dios tiene para nosotros. Escúchame bien, Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando nos damos cuenta de eso, pues lo que tenemos que hacer en esta vida nueva que el Señor nos ha dado es aprender a caminar en ese plan que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué fallamos? No fallamos porque seamos malos, no fallamos porque Dios no quiera, porque Dios no nos ame, no, por el contrario, Dios nos ama un montón, por eso Él diseñó un plan, por eso nos diseñó a cada uno de nosotros con dones, con talentos, con habilidades, por eso Él mismo ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar su propósito. Lo que sucede es que muchas veces nos enfocamos en aquello que no es importante. Lo primero que tienes que hacer es descubrir tu identidad. ¿Por qué? Porque tienes que saber quién eres antes de hacer lo que Dios quiere que hagas. Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 8, sus dos primeras frases dice, como alguien ya ha dicho en otro lugar, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Dice el Salmo 8. ¿Qué es el ser humano para que pienses en él y tengas de él misericordia? ¡Wow! Si tú lo piensas bien, somos diminutos en medio de todo el universo. Si tú lo piensas bien, somos realmente muy chiquitos. Aquí peleamos por un montón de cosas que no son tan importantes comparados con la inmensidad de Dios. Y si no lo quieres ver con Dios, bueno, ok, comparado con la inmensidad del universo, eres demasiado pequeño, o sea, sencillo. Y a veces creo que nos complicamos mucho la vida enfocándonos en eso. Entonces, pastor, no soy nada. No, lo que quiero decirte al contrario es que eres demasiado importante para Dios. Voy a decirlo de nuevo, eres demasiado importante para Dios. Por eso es que Dios se acuerda de ti, por eso es que Dios piensa todo el tiempo en ti. Ahora, lo que sucede es que nuestra identidad la hemos buscado en fuentes de identidad equivocadas. Hay por lo menos 3 que son las más importantes fuentes de identidad. Nuestra fuente de identidad que viene a través de lo que otras personas nos dicen, nuestra fuente de identidad que viene a través de las circunstancias que han rodeado nuestra vida y la fuente de identidad más importante de todas que es Dios. ¿Que es quién? Por eso es que no funciona que determinemos nuestra identidad por las circunstancias que estamos viviendo. No funciona que determinemos nuestra identidad por las cosas que suceden a nuestro alrededor, por los eventos temporales que estamos pasando. Por supuesto que tenemos un ADN y una manera circunstancial en la cual nuestra familia nos ha criado. Sí, nuestro punto de vista, la forma como vivimos, cómo afrontamos la vida, si sentimos que merecemos o no merecemos, inclusive el venir o no a la iglesia va muy ligado muchas veces al ADN que nuestros papás nos enseñaron, que nuestra familia nos enseñó a pensar qué es lo importante y qué es lo que no es importante. Ahora, si eso no funciona, si no funcionan las circunstancias, si no funciona lo que otras personas dicen, ¿qué es lo que realmente funciona? Bueno, funciona aprender a escuchar lo que Dios dice de ti. Voy a decirlo de nuevo, funciona y funciona muy bien, eso es la clave. Saber qué es lo que Dios dice acerca de ti. Eso es lo más importante. Juan capítulo 1, verso 12 dice, pero a todos los que lo recibieron, los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿El derecho de ser qué? Y entonces entendamos esto. Quiero que entiendas esto. Necesitamos aprender a diferenciar la voz de Dios, porque Dios a ti no te va a hablar como un jefe que le da órdenes a su empleado o como alguien que está en un rango militar que da órdenes a sus subalternos. No, Dios a ti te va a hablar como un papá le habla a sus hijos. Entonces alguno estará pensando, la misma, pastor, mejor que me hable como si estuviera en el ejército. No, escúchame bien. Dios te va a hablar como solamente un Padre amoroso, creador del cielo y de la tierra, que tiene planes contigo, que piensa en ti, para quien tú eres importante. Dios te va a hablar de esa manera. Dios te va a hablar amorosamente. Dios siempre te va a hablar para que tú alcances tu potencial, porque no tiene sentido que Dios haya puesto un potencial en tu vida y que no lo desarrolles. No tiene sentido que Dios te dé un potencial, te haya dado habilidades, te haya dado capacidades, que ahora por el Espíritu Santo tengas dones espirituales y que pienses que Dios quiere detener tu vida.
Para nada. Dios lo que quiere es que aprendas a escuchar su voz. ¿Para qué? Para que puedas potencializar tu vida y alcanzar el propósito para el cual Él te creó. Esa es la razón por la cual tú y yo debemos aprender a caminar en fe. ¿A caminar cómo? Hablamos también acerca de un personaje que se llama Gedeón. Este personaje Gedeón era un personaje temeroso. Sin embargo, Dios lo usó para librar a todo Israel de la opresión de aquel pueblo que venía a oprimirlo. En ese tiempo eran los amalecitas, los madianitas, eran justo los que estaban haciendo opresión sobre la nación de Israel en ese momento. Bien, pero Gedeón, cuando digo que no era el más valiente, aun cuando Dios lo veía valiente, él mismo Gedeón, por su cultura, por su entorno, sus circunstancias y lo que seguramente en su familia había escuchado de él, Gedeón decía: yo soy el más pequeño de la familia de mi padre, mi familia es pobre, mi familia es casi nada, yo soy insignificante, y luego culpa a Dios por las cosas que suceden. Ay, a ver, Dios, si tú eres Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños que sus papás los abandonan? Yo me imagino a Dios respondiéndole: porque tienen papás irresponsables, no es mi culpa, ¿ok? Pero sí, porque a veces queremos culpar a Dios de cosas en las cuales Dios no anda metido. Pero esa queja, exactamente esa queja, fue la que Dios usó para decirle: ok, ves que si tienes fuerza, ves que no eres débil, ves que no eres pequeño, eres bueno para quejarte, eres muy bueno para buscar excusas, eres muy bueno para decir, eres bueno haciendo eso. Así que Gedeón, con tu fuerza, Jueces capítulo 6, verso 14, Dios lo encara y le dice: entonces ve con esa misma fuerza que tienes para quejarte, con esa misma fuerza que tienes para hablar mal del gobierno, de tus jefes, de los pastores, no, de los pastores si nadie habla mal, pero con esa misma fuerza que tienes, ¿sabes qué? Con esa misma fuerza, ve y conquista. Con esa misma fuerza, ve y alcanza. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque vas con la fuerza que tienes, no con la fuerza que no tienes. A veces tú y yo decimos: no, es que estoy esperando que Dios me dé algo para poder hacer algo. No, lo que hoy tienes te alcanza para aquello que quieres lograr. Voy a repetirlo de nuevo. Aquello que necesitas para alcanzar tus sueños, para comenzar a luchar por tus metas, para comenzar a luchar para que tu vida de oración y tu vida espiritual cambie, crezca, mejore. ¿Sabes qué? Aquello que necesitas ya lo tienes en ti. Eso ya está en ti. Entonces, ¿qué es lo tercero? Bueno, lo tercero, y es para terminar esta parte de esta serie que enfocado en lo que funciona, que va en dos partes, es: aprende a descubrir tu potencial. ¿Aprende a descubrir qué? ¿Sabes que no usamos nuestro potencial como debemos usarlo? O sea, a ver, yo por aquí traje un invitado especial. Yo traje aquí un invitado que espero funcione. Es un bombillo circular. Y el bombillo es bombillo porque alguien lo creó para ser bombillo. Alguien lo creó para que justamente, y fue justo, ¿verdad? En la temporada de COVID, donde todo tenía que ser virtual. Entonces, bueno, alguien dijo: vamos a crear un bombillo que no genere tanto brillo en la cara de la gente, pero que tampoco se vean las gafas, que se vea bonito, que sirva igual que uno chiquitico, pero que podamos cobrar 5 veces más. Y ¡purum! Ahí está, ¿verdad? Así que alguien lo creó. ¿Alguien qué? Lo creó. Pero el bombillo directamente no sirve bien si no cumple su tarea, si está ahí apagado, pues ¿para qué sirve? Ahora, estos bombillos tienen una particularidad, y es que aunque vienen con un conector, no es el mismo conector que usamos para que se conecte. Tenemos una toma, uno a conectar ahí, no funciona, obvio, no lo voy a dañar. Entonces, aunque el bombillo sepa quién es, necesita estar conectado de manera correcta a la fuente correcta para poder descubrir cuál es su capacidad. Si no, simplemente va a ser es un bombillo. ¿Sirve para algo? ¿Por qué? Pero él sabe que tiene una vida nueva. Entonces lo que tiene que hacer el bombillo es empezar a cambiar quién es él, es adaptarse a sus nuevos pensamientos, que si se conectara de una, se quema. Sí, porque a veces lo que nos sucede y lo que nos frustra es que decimos: yo veo las promesas de Dios ahí, pastor, pero las promesas de Dios no sé cómo adaptarlas en mi vida, porque si las adaptáramos de una a la fuente de las promesas, nos vamos a quemar. Entonces, para eso es que necesitamos un adaptador. Perdón, Espíritu Santo, pero
El Espíritu Santo es el adaptador que funciona con nosotros. Es que entiende esto, el Espíritu Santo es la misma fuente de poder que le dio origen y orden a toda la creación. Es la misma fuente de poder que le dio origen, que levantó a Jesús de entre los muertos y vive en nosotros. Pero para que funcione en nosotros necesitamos un pequeño adaptador. Perdón que compare el Espíritu Santo, pero funciona. De modo que si lo conecto, en teoría, debería aprender. Yo lo aprendí en mi casa, espero que funcione. Ok, sí prendió. Y entonces ella va a saber cuál es su capacidad en la medida que aprenda a conectarse de manera correcta con aquel que le hizo las promesas. Porque no importa que la corriente pase por ahí, si no está conectada, si no está adaptada, ¿sabes qué? La lamparita no va a dejar de ser una lamparita, pero apagada. No va a cumplir su propósito, no va a alcanzar su potencial. Y de hecho, aquí, ustedes la pueden ver, pero si hiciéramos el ejercicio de apagar las luces, se vería aún más su potencial. Nos daríamos cuenta mucho más de para qué sirve. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos cuando hablamos de nuestro potencial? El asunto que nosotros tenemos es que nosotros miramos demasiado cuáles son nuestros recursos. Y eso es un gran inconveniente, porque hacemos que nuestros recursos dependan de lo que nosotros tenemos. ¿No te imaginas con cuánta gente, de una manera muy triste lo digo, cuántas personas nos hemos encontrado cuando hemos hecho alguna jornada de alimentar habitantes de calle y visitar personas que están en esa condición, y vamos y hablamos con ellos, y cuando se dan cuenta que somos cristianos, muchas veces, no falta, siempre hay uno o dos que nos dice: yo tengo una gran palabra de Dios para mi vida, yo iba a una iglesia, yo soy hijo de un pastor, yo soy bisnieto de otro pastor, y mi pastor, ellos fueron increíbles. Bueno, ¿y tú? No, yo sé que Dios tiene una promesa para mi vida. Ok. Lo que pasa es que la promesa para tu vida, creo que, y me atrevería a decir, que la quieres vivir con tus recursos. Necesitamos recursos para saber cuál es nuestro potencial. El problema es, y lo que no funciona, escúchame bien, es pensar que son nuestros recursos los que nos van a ayudar. ¿Esta lámpara es completa para que funcione? Sí, pero le falta conectar sus recursos al recurso real. Sí. ¿Cuáles son los recursos que tú y yo hoy en día tenemos? Nuestros recursos son el tiempo. ¿Tienes tiempo? Tu día, mi día, tiene las mismas 24 horas. Alguien hace un par de días nos preguntaba: pastor, ¿usted cómo hacen para administrar el tiempo? Esa es la palabra correcta, administrándolo. Es que yo veo que ustedes hacen una cosa y salen en otra, y no sé qué, y lo sacan aquí, y tienen fotos allá, y estaba con el alcalde, y estuve no sé dónde, estuve no sé más. Sí, porque es que administramos el tiempo. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa son recursos? Ideas son recursos. Dependemos de nuestros recursos. ¿Y sabes cuál es el último recurso? El último recurso se llama dinero. Sí, pastor, yo tengo el tiempo para hacerlo. Pastor, yo tengo la idea para hacerla. No, me falta es la plata. Pero es que donde me salga, pastor, vea, en serio, compramos ese terreno, y si quiere el de al lado. Pero de uno, donde me salga ese negocio. Pero lo que me falta es dinero. Y la verdad, todos los recursos están ahí. Está el dinero, está el tiempo, está la idea. Porque te pregunto algo: ¿Dios es pobre? Entonces, ¿quién tiene los recursos? ¿Te das cuenta que a veces pensamos mucho en nuestros recursos? A mí me gustaría hacer esto, pero no puedo porque no tengo el recurso. Por eso insisto en esto. Ahora que eres hijo, tienes que construir tu identidad de acuerdo no a tus recursos, sino de acuerdo a los recursos de... Pastor, es que yo conozco a alguien de mi familia, para no decir hermanos, esposa, hijos, no. Y yo sé que jamás vendría a una iglesia cristiana. Ese es tu recurso. Pero recuerda que quien te convenció a ti no fue la persona que amándote te invitó
sino fue el Espíritu Santo quien te convenció. Y no me digas que el yo conozco, que son tus circunstancias, es más poderoso que el Espíritu Santo. De paso te digo esto, tus recursos jamás te van a pedir algo que tú no puedas hacer. Ese es el problema real de confiar en nuestros recursos. Que tú puedes hacer lo que dices que tienes, lo que dices que crees que eres, lo que dices que crees que tú eres según tu capacidad. Proverbios capítulo 3, verso 5. Creo que ese verso es increíble. No confíen en su propia prudencia. No confíen, no sean sabios en su sabiduría. Está diciendo Dios que sí tenemos sabiduría, pero que no seamos sabios en ella, porque definitivamente no nos va a servir. Entonces, ¿qué si funciona? Bueno, confía en Dios al usar lo que hoy tienes. ¿Qué tengo? Ok. ¿Qué es lo que tienes? Te pregunto. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu dinero? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuáles son tus buenas ideas? ¿Cuál es? O sea, en serio, ¿cuál? El asunto es que descubras qué es lo que tienes y lo pongas en manos de Dios. No, pero es que lo que pasa es que tú eres débil, te hace falta, eres temeroso y eso. ¿Ya se lo has puesto delante de Dios? ¿Ya le has dicho a Dios? Es que nos da miedo decirle a Dios que tenemos miedo. Nos da miedo decirle a Dios y le ponemos excusas. No, yo lo haría, Señor, pero es que tengo una lesión en el tobillo. Y yo vi en YouTube que si lo hago, ahí se me cae el pie. Porque hay videos de gente que se le cayó el pie. Entonces uno se limita a sus recursos y no le decimos, Señor, yo te creo y puedo estar lesionado, pero ¿sabes qué? Yo te creo. Yo te creo y creo que no tengo porque veo mi cuenta bancaria y dice que no tengo. Es más, ahí está el aviso del banco que me dice, si no paga hoy, lo denunciaremos mañana. Y sí, vamos a enviar el Gaula y a Datacrédito por usted. Y entonces decimos, Señor, no tengo el recurso, no tengo la manera de hacerlo. Pero le has dicho a Dios, Señor, aquí está la idea. Tú me diste esta idea. Soy débil, solo tengo una idea. ¿Será que me puedes bendecir en medio de ello? Porque quiero que entiendas esto. Dios puede usarte con esa debilidad, aunque sea una pequeña idea, aunque sea solo un poco de tiempo, aunque sea solamente un pequeño recurso o quizá ningún recurso económico para comenzar. Pero Dios puede usarte con eso. ¿Para qué? Para que entiendas que de Él es de quien viene tu mayor, verdadera y real riqueza. Para que entiendas que es de Él, no es de tu poder, no es del mío. Pues es capítulo 7, verso 2. Vuelvo a Gedeón, que conté parte de su historia. Resulta que Gedeón levantó un ejército, claro, era lo correcto, ¿verdad? Si se va a enfrentar a la guerra con alguien, tiene que levantar un ejército. Así que el ejército que logró reunir Gedeón, y eso, todo el mundo se escondía, ¿no? O sea, todo el mundo estaba temeroso, pero terminó recogiendo 32,000 personas. Eso es un montón de gente. Es un montón de gente, 32,000 personas. Así que cuando él tiene sus 32,000 personas, en Jueces capítulo 7, verso 2, mira lo que Dios le dice. El Señor le dijo a Gedeón, mi hijo, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos. El ejército de Madián eran más o menos 135,000 personas, para que lo entiendas. Y 32,000, 5 veces menos, más 7 veces menos, no es mucha gente para Gedeón. Pero con todo eso el Señor le dice que tienes que, y a fin de que Israel no se vaya a jactar, sentirse orgulloso contra mí y diga que fue su propia fuerza la que lo ha librado, vamos a hacer algo. Y entonces el Señor le dice, versículo 3 dice, pregunta quién tiene miedo. Estaban en el ejército, solo gente valiente. Porque Gedeón dice, pregúntales quién tiene miedo. Y muchachos, así pregunta el Señor, ¿quién tiene miedo? ¿Sabe cuántos levantaron la mano? 22,000. ¿Están asustaditos? Sí. Dice, sí. Bueno, para la casa, váyanse. O sea, lo mejor de todo es el para casa. Váyanse para casa. Si no tienen un lugar entre 4 y se van, pero lo que sea. Pero se me van de aquí.
Wow, espérate. Bajaron 22,000. O sea que ahora quedaban 10,000. Unos versículos más adelante Dios dice, ¿quién es? Verso 4. Todavía te queda mucha gente. 10,000 contra 135,000. O sea, ya estamos hablando de una cifra absurda. Pero ¿sabes qué? Todavía tienes mucha gente, Gedeón. Todavía estás muy fuerte. Todavía tienes mucho recurso para brillar tú solo. ¿Sabes qué? Van a bajar al río. Y pues todos tienen sed, todos se van a acercar. Pero los que se coloquen ahí y beban directamente del río, a esos, al que veas ahí bebiendo, lo vas sacando. Lo vas poniendo aparte. Y el otro, el que recoja con su mano el agua y la tome como toman los perritos, que no voy a hacer así, usted ya sabe cómo toman los perritos. Los que laman el agua de su mano, los pones aparte. 300 tomaron el agua con su mano e hicieron como perrito, que usted ya sabe cómo es. Y el Señor dijo, muy bien, a los 9,700 también, dales para que se vayan para la casa. ¿Ah? O sea que de 32,000 quedaron. Uno piensa que si Dios lo va a mandar a una gran tarea, Dios le va a dar a uno todo en abundancia para poder vencer. ¿Sabes qué? Esto cambia la perspectiva de lo que yo pensaba de la Biblia. Porque uno piensa, Dios te va a dar todo. No es que Dios te vaya a dar todo, es que Dios es todo. Y como a nosotros nos puede parecer, imagínate que Dios te diga, pon un local y tú dices, listo, yo tengo ahí 20 milloncitos, con eso puedo poner el local. Pero apareció, ¿no?, una enfermedad, se te fueron 5. No sé, se te partió una muela, otros 3. ¿Sí? Se te estrelló el carro, otros 3. ¿Sí? Llegó la suegra, se quedó sin nada. Porque a las suegras hay que atenderlas bien, entonces uno invierte lo que le quede, ¿verdad? Quedan 9 millones, lo invertimos a la suegra. Bueno, 8, para que quede 1. Señor, aquí está lo que yo tenía guardado para el negocito. Ok, empieza. No, Señor, cuando vuelva a tener 20 lo voy a pensar. Y eso hacemos. Y tenemos retos, tenemos desafíos. Pastor, ¿verdad que si tiene dificultad no es de Dios? Yo escuché alguna vez a algún predicador en YouTube que dijo eso. Dios te va a dar todo en abundancia para que crezcas, aleluya. No, Dios cuando quiere darte abundancia te da semillas, no te da cosechas. Es así de sencillo. Tú le puedes pedir a Dios un árbol de manzana y te va a dar una semilla de manzana. El árbol lo plantas tú, lo cuidas tú, lo riegas tú, te esperas de 5 a 7 años que crezca y ahí vas a tener tu cosecha. Mientras tanto, vuélvete un buen trabajador. No, cuando tenga para comprar los 10 árboles empiezo. Y si no, entonces ¿cuándo vas a empezar? Y si no, entonces ¿cuándo vas a sacar tu capacidad? Esa es la razón por la cual mucha gente en buena lid y a lo mejor con toda la razón nos mira y nos dicen, ¿y usted no que es cristiano? ¿Por qué le va tan mal? Pues me va igual de mal que usted. La diferencia es que chicaneamos que somos cristianos y decimos que en todo nos tiene que ir bien, pero ponemos la misma perspectiva de nuestra capacidad. Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué le funcionó la estrategia de 32,000 a 300 y sacaron corriendo a 135,000 y mataron a 135,000? Que es una estrategia bien loca, pero si usted quiere leer toda la historia de Gedeón, puede leerse el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Jueces. Es una historia bien sencilla de leer, prácticamente son 40 años de historia resumidos en 3 capítulos. ¿Y por qué funcionó? ¿Por qué sacaron corriendo ese ejército? Porque Dios estaba en el medio. O sea que hay una estrategia que describe mi capacidad cuando decido obedecer en lugar de mirar mis inseguridades. Decido dejar de mirar qué tan pobre soy, qué tanto me hace falta. No, decido dejar de mirarlo. David, ¿cómo venció a Goliat? Goliat, un hombre de guerra. Todo el mundo menospreció a David. David, ¿qué sabía hacer? Cuidar ovejas y espantar y matar al oso y el león con un palo. ¿Sabía de espada? No. ¿Sabía de lanzas? No. ¿De jabalinas? Tampoco. ¿Cargar escudos? Menos. ¿Qué tenía él? Una honda. Fue al río, tomó 5 piedras, 4 piedras lisas, las tomó, las guardó, sacó la primera y lo lanzó.
Primera de Samuel capítulo 17, versículo 50 dice, y así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. El otro era un gigante de 3 metros. O sea, era una dificultad total. ¿Era débil David frente a Goliat? Sí, todo el mundo sabía que era débil. No era oculto para nadie, menos para David, que sabía quién era y sabía quién lo respaldaba. Por eso nuestra identidad viene de lo que él dice. David, sí, el que compuso el Salmo 23 y nos lo dejó a nosotros de regalo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aun cuando no haya nada en la nevera, aun cuando no pase nada, aun cuando enemigos se levanten contra mí, aun cuando pase el oscuro valle de la muerte, no voy a temer porque el Señor está conmigo. Y en el oscuro valle de la muerte hay debilidad porque es el oscuro valle. Es el momento donde cualquier cosa te hace temblar, cualquier zumbido de un insecto te hace temblar. Y él dijo, no hay problema, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado, tu palabra me darán aliento. Por eso es que lo importante es saber y escuchar qué es lo que dice Dios de nosotros. Jesús cuando caminó aquí en la tierra, ¿por qué hacía milagros? ¿Por qué era Jesús? ¿O porque vivía lleno y conectado al Padre y bajo la unción del Espíritu Santo? No, es que él era Dios. Era quien no hizo milagros por él. Todo lo hizo por medio y a través del Espíritu Santo. La prueba son los evangelios. Puedes leerte Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí está la prueba. Así que todo lo hizo de acuerdo a lo que el Padre le decía, porque vivía conectado a la fuente correcta, en el momento correcto. Porque si él, siendo Dios, se hubiera presentado en la tierra como Dios, pues simple y sencillamente la tierra no hubiese tenido la capacidad de sostener la grandeza de Jesús. Pero lo dejamos para diciembre, donde hablamos de eso, ¿no? Ok. Pero en una ocasión la gente tenía hambre, los discípulos también, y entonces inventaron la excusa, Señor, mira, la gente tiene hambre, démosles de comer. Juan capítulo 6 dice, pero ¿qué tienen de comer? Denles ustedes. Y dice, no, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y viene la respuesta, es un discípulo de Jesús, uno que caminaba con el maestro, o sea, era él, era Jesús, dormía al lado de él, o sea, más impregnado y en mejor lugar de fe no podía estar. Veía milagros todos los días. Y en eso, este discípulo se llamaba Felipe, le dice, Señor, su circunstancia, su punto de vista, su debilidad económica. ¿Qué es esto? 5 panes de cebada, 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Y entonces dice el verso 10, Jesús les ordenó, tomó los panes, los dio gracias, los fue repartiendo a los que estaban sentados, hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Y el recurso era mucho o era poco? Pero si la gente comió lo que quiso, piense en lo que usted come multiplicado por 15,000 personas más o menos. Pero piense en uno, ser humano normal que come pan. A mí me hubiera tocado comer solo pan, no como pescado. Sí, o sea, no tiene un atuncito en lata. Sí. Pero dice que comieron lo que. El verso 12 dice, le dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró. Y el verso 13 dice, y con los pedazos que sobraron de los panes, llenaron 12 canastas. Fíjate, ¿es en serio? No había nada, había una debilidad. Ojo, había una gran necesidad. 15,000 personas. Dice que había 5,000 hombres. Lo normal es que esté su esposa, sus hijos, suponiendo que tienen de un niño. Ok, sin contar que tenían perro y gato y... Sí. O sea, comida. Lo que hubo fue comida. Lo que hubo fue comida. Recogieron 12 canastas. Puedes pensar tú en el tamaño de canasta que quieras. El tamaño de canasta que siempre a mí se me viene a la mente es la canasta de la ropa. Generalmente es un canasto grandísimo que nunca está vacío. Siempre hay una media pegada, siempre hay algo ahí que nunca se va, siempre está ahí. Alguien tiene que cuidar el canasto. Yo imagino 12 canastas llenas.
Si tú de repente dices, no, lo mío es más minimalista. Ok, un canastico. Igual, de 5 pescados, de 5 panes, 2 pescados, 12 canastas. Hay muchos recursos en el cielo que nosotros no hemos tomado, porque nos enfocamos en lo que no tenemos, no en lo que tiene Él. Y quiero que entiendas que esta pequeña parte de esta serie es únicamente con el objetivo de que nos enfoquemos en lo que Él tiene, no en lo que nosotros tenemos, en lo que Él dice de nosotros. ¿Para qué? Para poder ser buenos en nuestra capacidad. Si mi capacidad es iluminar, pues voy a iluminar. ¿Cuánto? ¿Cuánto pueda? Pero es que puedo iluminar poquito. Sí, y si me desconecto, no ilumino nada. Así que más me vale estar bien conectado si quiero que funcione mi economía, más me vale estar bien conectado si quiero que funcione mi familia, más me vale estar bien conectado si quiero que funcione cada área de nuestra vida. Quiero invitarte a algo, a que pienses rápidamente en cuáles son tus recursos, en recursos financieros, de energía, de ánimo. No, pastor, es que no tengo, a mí sí no me fluye ni una idea. Y no me dan ganas de nada. ¿Por qué te digo que pienses en tus recursos? Porque es que cuando tú miras tu recurso, tú puedes decir, mi recurso es este. Ok, pero quiero que lo compares con el recurso de Dios. Wow. De paso este pedacito puede llamarse el taller del ego, el taller donde el ego muere. Porque miro mis recursos y digo, Señor, yo no tengo nada. Pero tú lo tienes todo. Entonces me falta es buscar en el lugar correcto. Porque para enfrentar a 135,000 y ganar con 300 gatos, sacarlos corriendo, vencerlos a todos, vencer a todos los ejércitos, wow, Señor. Lo que tú hiciste tuvo que ser increíble. Porque la de David y Goliat, más allá de una historia infantil, es una historia maravillosa que cambió por siempre toda la historia de la nación de Israel. ¿Tú por qué crees que Israel hoy en día, aunque no sean tan creyentes en la palabra hoy como lo fueron hace 3,000 años, por qué crees que hoy no les importa enfrentar a todo el mundo árabe y a toda la tierra? Porque saben y siguen creyendo que ellos son el pueblo escogido. Sí, hacemos las cosas mal, tranquilo que aquí nos arrepentimos y el Señor vuelve sus ojos a nosotros y estamos bien. Ellos saben cómo funciona, ellos saben de dónde viene el recurso. A lo mejor tú estás pensando, bueno, ¿y por qué Dios no hace la vida más sencilla? ¿Por qué Dios ya no me da todo el recurso y ya? Que al menos que me dé los números del baloto y algo sale. Y eso sí, si me hace el baloto, Señor, vea, vamos y compramos ese terreno en la iglesia, pero ya. ¿Por qué sigues pensando en lo que no tienes en lugar de darte cuenta en lo que ya tienes? Plata no tenemos, pero tenemos al que tiene todos los recursos. Así que si estás por empezar algo, ¿sabes qué? Dios bendice los pequeños inicios. Cuando lo pones delante de Él. Pastor, pero es que no tengo nada. Isaías capítulo 40, verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Al que no tiene qué? ¿Sus recursos son ningunos? Sí, Dios los va a multiplicar. Pastor, pero cualquiera sabe que lo que se multiplique por 0 es igual a 0. Y lo que tú multipliques, así multipliques 0 por Dios, nunca te va a dar 0. Si tú multiplicas 0 por los recursos de Dios, eso te da igual a infinito, a recursos ilimitados, sea para tu ánimo, sea para tus fuerzas, sea para lo que necesitas para emprender. ¿Sabes? El joven rico, es que no podía dejarse de darse. El joven rico, el Señor le dijo, ok, ¿qué tienes? Todos los mandamientos los cumplo, Señor. En todo soy fiel, soy rico. O sea, todo súper bien. ¿Listo? Quédate sin recursos. Y quiero verte viviendo una vida de santidad, dependiendo de Dios, no de tus recursos. Y el chino dijo, no, mis recursos son míos. Mis recursos son míos.
yo los conseguí. Dice la Biblia que Jesús, amando, lo vio con tanto amor que seguro su corazón se tuvo que haber entristecido y le dijo: lo siento, pero necesitas es de mis recursos, yo no necesito los tuyos. Es una onda bien simpática. Dios va a usar y va a mostrar lo grande que es Él en la medida que tú le pongas todos tus recursos delante de Él. El apóstol Pablo dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, que él tenía una debilidad y que oró al Señor fervientemente 3 veces. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pablito? Para esa debilidad te basta mi gracia. O sea, basta mi poder sobre ti, porque mi poder se perfecciona en no en tu perfección y escasez y abundancia de recursos. Y no está hablando de pecado. Ojo, cuando he dicho debilidad, cero estoy hablando de pecado, porque el pecado sí va a destruir tu corazón y te va a quitar todos los recursos. Lo que pasa es que cuando tenemos debilidades queremos escondernos de Dios. Yo no tengo nada, yo no puedo. Y al contrario, son nuestras debilidades las que nos acercan a Él. Son nuestras debilidades las que nos llevan a Él y nos dicen: ¿sabes qué? Señor, no tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. Por eso vengo delante tuyo, porque tú eres la fuente de todo el recurso que yo necesito. Tú eres la fuente de todo lo que me hace falta y mucho más. Así que, Señor, aquí estoy, confiando en ti, confiando en que tú harás. A Gedeón Dios ya le había dicho: ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a derrotar a todos los madianitas como si fueran una sola persona. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Soy yo quien está contigo. Y el mismo Dios que estuvo con Gedeón, ¿sabes qué? Está contigo hoy. No temas en fallar. No temas en fallar. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a fallar. Es más, te lo voy a decir así: tú vas a fallar, pero Dios no va a fallar. Así que mejor peguémonos a Dios, porque Él no falla. Peguémonos a Él. Y si te da miedo fracasar, no te preocupes. Aquí no puedo decir que todos, pero por lo menos el 99% nos ha dado miedo fracasar. ¿Y cómo han hecho para seguir adelante? Lo miramos a Él. No lo que perdí, no lo que se fue, no lo que no está. Lo miramos a Él, porque Él es el único que puede darle un norte a nuestra vida, y Él es el único que nos llevará a cumplir el propósito para el cual Él nos diseñó. Amén.